Muchas gracias. Mi nombre es Feliciano Calliceya Mamani, estudiante de la Universidad Aquino Bolivia Udabol, en la carrera Liderazgo Pastoral de octavo semestre. Voy a hablarles de Board Paper número 4, número 5 y número 6. Primeramente voy a hablar de Board Paper número 4, el poder del Evangelio. En Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Debemos recordar que Pablo era un perseguidor por causa del Evangelio, o quizá al ir a Roma, él estaba tratando de comunicar de que él no estaba avergonzado de sus prisiones o cadenas por causa del Evangelio. Los elementos esenciales del mensaje del Evangelio. Primeramente, la frase, murió por nuestros pecados. Es muy importante, como nos dice en Romanos capítulo 3, versos 23. Segundo, la persona y obra de Cristo son componentes indispensables del Evangelio. Jesús es tanto Dios, eso nos habla en Colosenses capítulo 2, versos 9, como hombre, también nos habla en el libro de Juan capítulo 1, versos 14. Tercero, la resurrección de Cristo es un elemento esencial del Evangelio, también nos habla en Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 al 55. Y finalmente, Cristo ofrece su salvación como un regalo. Eso nos habla en Romanos capítulo 5, versos 15 y Romanos capítulo 6, versos 23. Es por medio del Evangelio que Dios termina su enemistad con el hombre. Elimina la condenación de la humanidad y por medio de este mismo Evangelio establece su reino inconmovible. Sin embargo, hay veces nuestra actitud no es como la de Pablo, sino que nos avergonzamos cada vez que nosotros tenemos ofender a personas porque estamos proclamando la verdad del Evangelio, expresando nuestra vergüenza del Evangelio. Si no nos atrevemos en público a hablar lo que hemos creído, nos estamos avergonzando del Evangelio. A la verdad, el Evangelio dispersa la oscuridad de la mente humana. Ese es el poder del Evangelio. El Evangelio nos libera de la pena de pecado en el pasado, del poder del pecado en el presente y de la presencia de pecado en el futuro. Ese es el poder del Evangelio. Y voy a compartirles de Board Paper número 5, la importancia de evangelizar a los niños. Eso es muy importante. Debemos preguntarnos, ¿por qué debemos preocuparnos por los niños? ¿Solamente para que no hagan bulla durante las reuniones de la iglesia? Si estudiamos detenidamente la Biblia, encontramos que para Dios los niños son importantes. Él tiene un propósito especial para ellos, tanto padres y maestros de escuela dominical. Están en la obligación de ayudar a aquellos niños descubran y realicen este propósito de Dios para ellos. Hay 4 razones para que los niños necesitan escuchar el Evangelio. El punto número 1, porque Dios lo manda. Eso nos habla en el libro de San Marcos capítulo 10, versos 14, nos dice: dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidéis, porque de los tales es el reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos manda que debemos venir a los niños a Él. Punto número 2. Nos dice, porque los niños necesitan la salvación. Que un niño se convierta es posible. Lea libro de Mateo capítulo 18 versos 6. Jesús habla de los pequeñitos que creen en mí. Lea también libro de San Juan capítulo 1 versos 12, donde no indica algún límite de edad para poder recibir al Señor. Que un niño se convierta es necesario para su salvación. En el libro de San Marcos capítulo 10 versos 15 nos dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, y dice, no entrará en él. Afortunadamente es fácil para un niño recibir el reino de Dios. Tan fácil que el Señor utiliza aquí la conversión de un niño como ejemplo para nosotros los adultos. Ahora hablaremos del punto número 3, porque los niños tienen promesas de Dios. Consideramos que aquí solamente 3 de las muchas promesas que la Biblia tiene para los niños. También nos habla el libro de Proverbios capítulo 22 verso 6. Nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un árbol pequeño se mueve fácilmente. Un niño es como un arbolito pequeño que es todavía muy dócil y se deja mover y torcer hacia cualquier lado. Porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. Eso nos habla Hechos capítulo 2 versos 39. Dios prometió derramar su Espíritu Santo especialmente sobre los niños. El punto número 4, porque es la mejor estrategia. Los niños son las personas más abiertas para el Evangelio, pero a la vez lo menos alcanzados con el Evangelio. Una iglesia centrada en la familia tiene aún mejores posibilidades de preparar a los niños para un futuro liderazgo espiritual. Cambiemos esta realidad y démosle a la instrucción de nuestros niños la importancia que merece. Tanto padres como maestros deben manejar la escritura con precisión para poder enseñar verdad a los pequeños. Y voy a compartir el board paper número 6. La importancia de capacitar a la iglesia local para evangelizar. Lo que necesita la iglesia para evangelizar efectivamente en el mundo. La iglesia debe orar para que el Espíritu Santo conduzca la vida de los que no conocen a Dios. Las personas desean ayuda práctica en su favor. Las personas quieren amigos de la iglesia. La iglesia necesita una mentalidad de evangelismo. Al hablar de una mentalidad de divulgación, estamos hablando sobre tener un plan estratégico, un proyecto de acción, por lo cual no es solo estar con la mente de querer evangelizar, sino prepararse constantemente sabiendo que pronto será utilizado para dar luz a las personas y transformarlas para Cristo. La iglesia necesita de capacitación en evangelismo
que incluyen como dar estudios bíblicos, cómo alcanzar a miembros ausentes, cómo orar por los no creyentes, cómo hacer visita evangelizadora o cómo ser un mentor de los recién convertidos. La clave aquí siempre es la palabra. ¿Cómo? Esa capacitación debe involucrar la teoría en los principios y también debe llevar a etapas prácticas y viables. En la Biblia, a la persona que capacita a los cristianos para evangelizar se llama evangelista. Y eso también nos habla el libro de los Efesios, capítulo 4, versos 11 al 12. El evangelista necesita lo siguiente. Primero, el apoyo de su pastor. Segundo, la tarea por realizar. Usted necesita tener un claro lo que desea comunicar. Veamos en 4 partes lo que es importante para llevar a cabo la labor de un ministerio de evangelismo. Cada parte es una función de la Biblia. Eso nos habla según 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17. Enseñar, compartir, formación. Su iglesia necesita tener la información correcta, la enseñanza bíblica acerca del evangelismo. Lo primero que debe hacer es enseñar acerca de su misión de vida y del evangelio verdadero. B. De darguir, convencer, un argumento y razones. Compartir información es solo el principio. Muchos tienen formación, pero no actúan al respecto. Al dedarguir, buscamos hacer conciencia de la urgencia de evangelizar. C. Corregir, indicar lo que está equivocado. Indique que su iglesia local no lo está haciendo y por qué. Esta es una labor que podría ser incomodada y por esto usted necesita tener el respaldo del liderazgo. D. Instruir, mostrar cómo hacerlo. Muestre a los cristianos cómo se hace. Usted ser un ejemplo y un maestro. Como conclusión, si usted desea enseñar a otros cómo evangelizar, entonces usted debe conocer bien lo que dice la Biblia y saber hacerlo bien en la práctica. Entonces, le recomendamos capacitarse constantemente dentro de su iglesia local para que en el momento dado tenga todas las herramientas de evangelización eficaz. Muchas gracias, que Dios los bendiga.